Buenos días, hermanas, ¿cómo están? Yo soy Minerva Mireles, soy de Calvary Chapel, Casa de Pan. Y bueno, seguimos estudiando el libro de los Salmos aquí en el Ministerio de Mujeres de mi iglesia. Vamos en el 142. Este salmo tiene 7 versículos y es clamor en medio de la angustia. Es un masquil de David y oración que hizo cuando estaba en la cueva. En Reina Valera 1960 dice petición de ayuda en medio de la prueba, masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Y bueno, ya les había dicho, no sé si les dije la semana pasada, pero les he dicho tal vez hace 2 semanas que este es un grupo de salmos de súplica del 140 al 143 y que bueno expresan la reacción de nosotros, ¿no? Los creyentes frente a diferentes problemas que normalmente enfrentamos en nuestra vida. Vimos que en el 140 hablamos de la calumnia, en el 141 hablamos de la provocación y en el día de hoy vamos a hablar de este salmo del 142 de la soledad. El 143 pues nos va a hablar del peligro de muerte también. Y como dice aquí al principio en el encabezado de mi Biblia, dice masquil de David. Hemos estado estudiando muchos masquil de David, que es un término hebreo que aparece pues en los títulos de cada salmo, que en el 32, en el 42, 44, bueno, son bastantes y hoy en el 142 y masquil es un término que significa instrucción, o sea, es un salmo de instrucción y estos salmos se dan pues por lo mismo para dar instrucciones al pueblo de Dios. Y debido a que es un salmo de instrucción y debido a la buena lección que aquí David él mismo aprendió en la cueva, es una lección que aprendió orando, ¿verdad? Una lección aprendida de rodillas y también aprendida que pues él desea enseñársela a otros y por eso está aquí plasmado en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, bueno, la cueva era probablemente la cueva de Adulán, que eso está mencionado en Samuel 22:1 y aunque también puede decirse que fue la cueva de Engadi y eso lo vemos en primera de Samuel 24:1, también pues es una posibilidad que haya sido en cualquiera de esas dos cuevas, pero Adulán parece ser la más apropiada y por tanto podemos decir que los Salmos 34 y el Salmo 57 están pues asociados con este periodo de vida que estaba sufriendo David de persecución. No sabemos a causa de cuál enemigo, pero David vemos aquí que ora fervientemente a un Dios favorable que lo ayuda, que lo ayudó y prosperó. Ya en muchas ocasiones lo vimos a través de los salmos. Y mediante la oración, hermanas, podemos sacar todo resentimiento y recordar que Dios se preocupa intensamente por todas nosotras. Ahora vamos a comenzar a estudiar nuestro Salmo 142, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Gracias, Padre, te damos en este día, te damos gracias por un día más de vida. Gracias por todas las bendiciones que nos da, Señor, la salud, la comida, el techo. Y en este momento, Padre, que abrimos tu palabra, te pedimos que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón y esto te lo pedimos agradecida, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, hermanas, entonces, bueno, como ya les había dicho al principio de este estudio, que los salmos entre el 140 y el 143 pues tienen varios detalles en común, ¿verdad? Y son súplicas. Y aquí vemos que David siente una profunda soledad, ¿verdad? Al ser perseguido y abandonado. Y este salmo pues es un modelo de oración para que todos los que sufren semejante circunstancia a la que está pasando él, pues lo oren, ¿verdad? De una manera. Y bueno, como ya les dije, es una instrucción, así es una de las partes más necesarias, prácticas y también efectivas de nuestra educación espiritual. Entonces, comencemos a leer nuestro Salmo 142, que dice el primer versículo: con mi voz clamo al Señor, con mi voz le pido su misericordia. Ahora, aquí no se nos dice en qué cueva se encontraba escondido David, como ya les dije al principio de este salmo. No nos dice en esa ocasión en cuál estaba, pero por lo que más o menos se refiere lo que habla en su salmo, pues, y también por muchos comentaristas,
se dice que fue en la cueva de Adulam, y en esta cueva fue donde se refugió David por primera vez cuando huyó de Israel para escapar del rey Saúl. También en el primer libro de Samuel, en el capítulo 24, se mencionó la cueva de Engadi. Entonces, ambas cuevas son bien conocidas, pero como ya les dije, suponemos que este salmo lo escribió en la cueva de Adulam. Y este salmo era más que la búsqueda de David por ayuda. También era su declaración, ¿verdad?, de fidelidad a Dios, a Jehová, el Dios de Israel. David conocía bien a los dioses paganos adorados por los gentiles, pero él determinó que nunca clamaría a ellos y solamente al Señor. Así es de que continuamos con el versículo número 2 que dice: en su presencia expongo mi queja, en su presencia expreso mi angustia. Es decir, él expuso delante de Dios todo lo que se encontraba en su corazón y en su vida en ese momento. Y esa es la forma, hermanas, en que nosotras deberíamos orar. Debemos decir las cosas siempre tal cual son, yendo al grano, ¿verdad? Exponiendo nuestra situación tal cual es al Señor. Y luego aquí nos dice: expondré mi queja, ¿verdad? Estas palabras nos enseñan que en la oración no hay nada que tengamos que no decirle a Dios, sino que tenemos que mostrarle todo lo que hay en nuestro corazón. Y dice: expreso mi angustia también. Miren lo que nos dice Pablo en Filipenses 4:6, que nos dice lo siguiente: no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y sobre este tema, el escritor, hay un teólogo que es francés y se llama Fenelon, y escribió algo, ¿verdad? Escribió lo siguiente, y me gustó para incluirlo en este estudio de hoy. Dice, sobre este tema, como ya les dije, el francés Fenelon escribió lo siguiente: cuéntele a Dios todo lo que hay en su corazón. Cuéntele a Dios sus dificultades para que Él le pueda consolar. Cuéntele a Él sus alegrías para que Él pueda ayudarle a asimilarlas con serenidad. Cuéntele a Él sus deseos para que Él los pueda purificar. Cuéntele a Él las cosas que no le gustan para que Él le ayude a conquistarlas. Hable con Él acerca de sus tentaciones para que Él pueda protegerlas de ellas. Muéstrele a Él las heridas de su corazón para que Él las pueda sanar. Es algo que escribió este teólogo liberal Fenelon, francés. Entonces me gustó mucho lo que dice, y eso son algo muy bonito, ¿verdad? Entonces, bueno, como nos dice Fenelón, ¿verdad? Si derramamos de esta manera todas nuestras debilidades, todas nuestras necesidades, problemas, no nos faltará qué decir, hermanas. Ese tema nunca se agotará, y saben que seremos renovadas continuamente. David tenía esa relación hermosa con el Dios Todopoderoso, y él pudo contarle todo lo que había en su corazón. David le expuso su queja y le expuso su angustia, como nos dice aquí en su salmo. Y como joven había sido ungido rey de Israel. David tenía sus angustias, era perseguido en ocasiones, ¿verdad? Y fue desde esas ocasiones, desde esas situaciones, que él elevó siempre su corazón y su clamor al Señor. Seguimos en el número 3. Cuando estoy por rendirme, tú, Señor, sabes por dónde debo ir. En mi camino me han tendido trampas. En cualquier momento que David se sentía angustiado, encontraba siempre confianza al saber que Dios conocía su senda y que también conocía su camino. Dios conoce nuestra jornada y nuestro camino, hermanas, en todos sus momentos buenos y en todos sus momentos malos también. David aquí vemos que se sentía solo, ¿verdad? Se sentía abandonado, lo podemos palpar al leer este salmo. Sin embargo, este mismo clamor a Dios muestra que David sabía que incluso si había sido olvidado por los hombres, Dios no lo había olvidado. Incluso si todos los demás refugios habían fallado, David encontró en Dios un oído para la voz de su clamor. Entonces, verdaderamente es bueno saber que Dios conoce lo que nosotras conocemos. Nosotros nos desconcertamos, pero Dios nunca cierra los ojos. Nuestros juicios van a la deriva,
pero los de la mente eterna siempre son claros. El Señor no se retira a gran distancia de nosotras, sino más bien que sus ojos están siempre sobre nosotras. Él te ve, Él me ve a mí, y no con la indiferencia de un simple espectador, sino que te observa siempre con atención. Él sabe, hermana, Él considera tu camino. Si Él lo señala, y toda circunstancia acerca del mismo está siempre bajo la dirección del Señor. Sus adversarios aquí trataron de atrapar a David, pero él, como lo vemos en cada salmo, recurrió al Señor para recibir ayuda. ¿Y qué sucedió? Que Dios lo guió, ¿verdad? Dios lo guiaba siempre. Seguimos en el número 4. Miro a un lado y me doy cuenta de que nadie le intereso. Refugio no tengo y a nadie le importo. Aunque parezca extraño, hermanas, todos eran extraños para David. Había conocido a muchos, ¿verdad? Pero ninguno le reconocía. Cuando una persona está en entredicho, o que en este caso como David, que estaba en necesidad, ¿verdad?, de refugio y de ayuda, es asombroso ver lo diminuta que se vuelve de repente la memoria de nuestras amistades, de nuestras amigas, ¿verdad? Aunque hayan sido nuestras amigas de toda la vida, vemos, ¿verdad?, que no les interesa. Simplemente nuestras amistades nos olvidan. A veces también nuestros familiares se niegan, en ese momento de la prueba se niegan a conocernos. Y esa fue la condición en la que David se encontraba cuando por primera vez tuvo que salir de la corte del rey Saúl. Pero después se le unieron todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Dice aquí en el Salmo, en primera de Samuel 22:2, dice que se le unieron 400 hombres. Y bueno, y él supo que Dios era responsable de este apoyo, de estos 400 hombres, de este apoyo que él había recibido, sabía que venía de parte de Dios. Continuamos. Señor, yo clamo a ti, porque tú eres mi única esperanza. Eres todo lo que tengo en esta vida, nos dice. Aquí en el versículo 5 se muestra la fe y dedicación de David hacia Dios. Si Él es nuestro refugio y nuestra porción, lo que pues vale nuestra vida, ¿verdad?, podemos también nosotros confiar en el Señor. En esta cláusula, en este versículo en particular, ¿verdad?, en esta cláusula, la vamos a llamar así, tenemos dos partes. La segunda se eleva por encima de la primera. El tener a Dios como refugio es algo importante. Pero el tenerlo como nuestra porción, hermanas, lo es absolutamente todo. Si David no hubiera clamado, no lo habría dicho. Y si el Señor no hubiera sido su refugio, nunca habría sido su porción. Así es de que nuestra porción, Él lo es todo. Seguimos en el 6. Atiende mi queja porque estoy desesperado. Líbrame de los que me persiguen, pues en fuerzas me superan. David una vez más trae su clamor al Señor. En esta ocasión, en este versículo, honestamente confesando sus circunstancias. David no sentía la necesidad de pretender que todo estaba bien o que él no era débil. Todos en algún momento presentamos eso, ¿no? Tenemos que atender, que llevar nuestras quejas al Señor, porque nosotros solos no podemos con nuestra prueba. A veces hemos estado como aquí, Él dice, atiende mi queja porque estoy desesperado. Entonces, tenemos que reconocer que somos débiles ante el Señor y que no podemos hacer nada sin su ayuda del Señor, ¿verdad? Tenemos siempre que estar confiando en Él, a su tiempo de Él. Podemos estar orando, pidiendo, y pareciera que el Señor no nos contesta, pareciera que el Señor no nos ayuda, ¿verdad? Porque vemos aquí a David que está desesperado, pero siempre, como les he dicho a través de los estudios, siempre es al tiempo de Dios. Y justamente en el Salmo pasado hablamos de que si nuestra vida no es de obediencia, el Señor no va a escuchar nuestras oraciones. Tenemos que estar en obediencia para que el Señor también nos escuche. No solamente debe ser de allá para acá, pero también de aquí
para allá, con el Señor y sobre todo en la obediencia. Seguimos en el 7, dice, líbrame de la angustia que me oprime y así podré alabar tu nombre. Así me rodearán los hombres honrados al ver que me has tratado con bondad, nos dice. Y bueno, les quiero leer también la versión de Reina Valera que nos dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, dice aquí. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Él podía venir a Dios por su ayuda, incluso cuando su alma estaba en la cárcel y tenía perseguidores que eran más fuertes que David. Porque aquí podemos notar que cárcel puede ser una verdadera prisión, pero también se puede usar una metáfora, ¿verdad? Para, como vimos en este último versículo, para su desesperada condición, ¿verdad? A la luz de la alusión a la adversidad o la prueba que estaba pasando y a la soledad que tal vez podemos ver que David estaba sufriendo en este salmo, ¿verdad? Entonces, hermanas, no puede haber una situación tan inquietante o tan peligrosa en la que la fe no reciba consuelo de Dios en oración. No sé, nos sí dice a través de la palabra de Dios que debemos siempre estar orando sin cesar. Es nuestra comunicación con el Señor. Nosotros nos comunicamos con el Señor por medio de la oración y Él se comunica con nosotros por medio de la Biblia, por medio de la palabra de Dios. Así es de que somos muy dadas a mostrarnos nuestros problemas a nosotras mismas, ¿verdad? Y repasar nuestros problemas. A veces no podemos ni dormir porque estamos repasando nuestros problemas. Y eso no nos beneficia en nada. Pero debemos clamar a Dios, mostrárselos a Dios, podemos echar las preocupaciones sobre aquel que tiene cuidado de nosotras y por tanto recibir ese alivio, esa paz que no tiene entendimiento, de la que nos habla en la palabra de Dios también. Tampoco debemos permitir quejas, ¿verdad? Queja alguna a nosotras mismas o a los demás que no podamos presentar a Dios. A veces somos muy buenas para ir a quejarnos y a decir, es bueno desahogarse con una amiga, pero la persona más indicada para desahogarse es Dios. Y cuando nuestro espíritu está abrumado por esa prueba, por la angustia y estamos en ese estado de muy desanimadas y cuando vemos las trampas de la que nos habla aquí también este salmo de los enemigos que nos tienden, ¿verdad? En todos lados, que es el enemigo que siempre está hablándonos al oído. Mientras andamos en el camino de Dios podemos reflexionar, hermanas, con consuelo, que el Señor conoce nuestro sendero. Quienes sinceramente toman al Señor como su Dios, lo encuentran todo suficiente. Lo encuentran como su refugio y como su porción, como nos acaba de decir en este Salmo 142. Y podemos también aplicarlo espiritualmente. Nuestras almas a menudo suelen ser angustiadas, ¿verdad? Por dudas, ¿verdad? Por temores, porque eso es lo que el enemigo nos pone en nuestro pensamiento, en nuestra cabeza. Nos pone a personas que nos hablen de nuestras dudas, de temores, sino eso hace que nos angustiemos. Pero el Señor libró así a David de sus poderosos perseguidores, hermanas, y lo trató siempre con generosidad. Así Jesús, al Redentor crucificado, lo levantó al trono de la gloria y lo hizo cabeza sobre todas las cosas, para su iglesia. Así el pecador, las pecadoras convictas, ¿verdad? Como nosotras clamamos socorro y también y somos llevadas a alabar al Señor en la compañía de todo su pueblo, de su pueblo redimido, y así todas nosotras en el largo plazo seremos libradas de este mundo malo, del pecado y la muerte, y vamos a terminar para lo que fuimos creadas, a alabar por siempre a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesús. Así es de que esto es lo que nos habla. Este es un modelo, este Salmo 142 es un masquil, es un salmo de instrucción. Nos está dando instrucciones de cómo orarle al Señor y cómo dejar todas nuestras cargas a Él, principalmente abrir nuestro corazón, mostrárselo a Él, que vea nuestras angustias, que vea nuestros buenos pensamientos, también nuestros malos pensamientos para que los purifique, en fin. Entonces este es un modelo de oración para el Señor.
Eso es todo lo que les tenía hoy. Les doy gracias por su atención. Nos vemos en un ratito por Zoom. Y también, bueno, nos vemos por aquí cada martes a las 10 de la mañana. Y también las quiero invitar para que nos sintonicen el 29 de enero. Vamos a seguir con nuestros estudios mensuales de Mujer Verdadera. Y bueno, eso es todo. Dios las bendiga. Si necesitan oración, si tienen alguna petición, por favor dejen su petición aquí en los comentarios. O si quieren también ser parte de este chat, de esta charla, dejen su correo electrónico. Tal vez no las pueda incluir en el día de hoy, pero con mucho gusto las incluiré en la semana que entra. Yo les doy gracias por su atención y que Dios las bendiga.